¿no? Recuerden que ya son los últimos y que estos prácticos entran en el segundo parcial. Recibí un mail, no sé si de algún compañero o compañera que están conectados, lo vi hace un ratito, que me decían de que no habían podido entregar el trabajo práctico de interacciones. Les amplío para que lo puedan entregar hasta mañana a la mañana, ¿sí? Ahora modifico en el Moodle para que lo puedan entregar, pero sí, acuérdense de que presentar los trabajos prácticos es un requisito para que estén habilitados para rendir el parcial, ¿no? Tienen que tener todo completo. Profe, yo tenía una duda un poco en cuanto a los experimentos para demostrar mutualismo. Sí. ¿Cómo, o sea, hay alguna variable que se vea frecuentemente o normalmente, o eso es muy específico para cada interacción? Por No, lo que pasa es ejemplo, que cualquier abundancia. experimento depende de lo que vos querás medir, ¿no? O sea, depende de las especies y de dónde vos pensés que se van a ver los efectos de esa interacción, que puede ser mutualismo, puede ser depredación, puede ser competencia. O sea, la variable respuesta la tienen que elegir ustedes en base al ejemplo que hayan elegido. Y experimento Claro. es siempre la misma estructura, es vos querés probar el efecto de un factor, que en este caso es una interacción, que es la interacción mutualista, sobre una o varias variables respuestas, ¿no? Te tenés que fijar esas variables respuestas, qué es lo que querés medir a nivel individual o a nivel poblacional. Por ejemplo, que vos querás medir a nivel individual y que esperes ver un beneficio en la reproducción, ¿no? Ese es tu parámetro. Ahora, ¿qué variables operativas vos vas a usar para cuantificar la reproducción? Obviamente, si es un árbol, vos dirás, bueno, no sé, número de flores por inflorescencia, tamaño de las flores, número de semillas por fruto, tamaño de las semillas, número de frutos por planta. Todas esas que te estoy mencionando son variables operativas para estimar la reproducción. Podrías medir crecimiento, podrías medir supervivencia, podrías medir tasas o sea, evaluar la natalidad, la mortalidad. Eso es lo mismo para todas las interacciones. Y para cualquier experimento, acuérdense que si ustedes que siempre tienen que tener un control, que es qué les pasa a las especies creciendo solas y después qué les pasa a esas especies creciendo juntas, para que vos tengas para comparar a ver si realmente cuando están juntas obtienen un beneficio o si en realidad les da igual que esté o no esté la otra especie. Claro. Y siempre, y digamos, un segundo que lo formulo. Bueno, Y los experimentos, digamos, de mutualismo, me imagino que se suelen hacer de a pares, porque lo estaba pensando, ¿no? Y bueno, puedo diseñar un experimento para comprobar o sea, para ver cómo influye la presencia de esta especie, o sea, positivamente sobre esta otra especie. Pero después, si quiero ver mutualismo, tendría que diseñar otro experimento que que se concentre en la primera especie, sobre todo si son, digamos, organismos muy distintos, qué sé yo, no son dos plantas, entonces no puedo ver, eh, el no sé, el tamaño experimento de es las lo hojas. mismo. ¿No? No, el ¿El experimento experimento es el mismo? es el mismo. Vos podés tener varias variables respuestas, pero el experimento es el mismo porque la interacción, acuérdense que es una interacción poblacional, ¿no? O sea, es entre eh, poblaciones de distintas especies. Entonces vos sí o sí necesitas tener un control, esta especie creciendo sola, esta especie creciendo sola, y después qué le pasa creciendo juntas, al menos esos tres tratamientos y tenés que medir qué le pasa a una y qué le pasa a otra. Es cierto de que a veces se toma en perspectiva una sola especie, pero acuérdense que para que sea mutualismo, sí o sí, las dos especies tienen que salir beneficiadas. O sea, es un mismo Claro, experimento con distintos tratamientos, si no, no tendría sentido que vos hagas un experimento para una y un experimento para la otra. bien. Gracias, profe. Era eso, porque, por ejemplo, en el trabajo práctico, viste, con
las hormigas y la... No me sale el nombre del árbol ahora. A ver, sí. Lo pensaba, por ejemplo, supóngase que quiero ver cómo impacta mi crecimiento, entonces, no sé, mido el diámetro o no sé, la cobertura foliar, pero después pensaba, bueno, y para las hormigas, ¿cómo mido el beneficio? Digamos, puedo asumir que es obvio que se benefician por alimento, pero no sabía cómo meter en ese experimento hipotético, por ejemplo, cómo medir el beneficio para las hormigas. Bueno, pero piensen ustedes qué beneficios tienen las hormigas para esa interacción. Primero es refugio y después es alimentos. Claro. ¿Y eso en qué se puede traducir? Por ejemplo, no sé, en la supervivencia. Pero bueno, Claro, intenten sí. resolverlo, mándenlo y después el lunes, si hoy llegamos a terminar el práctico de comunidad de sucesión y cambio global, como les dije en el mail, yo voy a avanzar con la teoría de cambio global, cosa que el lunes que viene podamos hacer todo clase de consulta previo al parcial. Les mandé el mensaje ayer por Moodle, también que la clase de consulta de hoy, de la profe Guada, se suspende y pasa para el lunes. Entonces, capaz que hoy nos podamos extender un poquitito en la clase para que podamos terminar cambio global, que ya tengan todo lo que necesitan para el parcial, y el próximo lunes hacemos solamente consulta, exponiendo estos resultados y los problemas que tuvo cada uno o los problemas más comunes que haya habido en los prácticos. ¿Sí? Claro. Dale, gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, comenzamos el práctico de hoy entonces, lo pudieron descargar, estaba en Moodle. Sí, sí, estaba habilitado. Comparto. Bueno, hoy vamos a hacer el último trabajo práctico sobre ecosistemas, comunidades, ecosistemas y cambio global. El objetivo general, analizar, interpretar, comprender los atributos que caracterizan una comunidad, la dinámica y los flujos de materia y energía. Los objetivos específicos es estudiar y comprender y adquirir habilidad en el cálculo de los atributos emergentes de las distintas comunidades, comprender y poder dar algunos ejemplos de los distintos tipos de sucesión y analizar los flujos de materia y energía que ocurren en una comunidad. Fíjense que en este práctico ya estamos en otro nivel de organización que son las comunidades. Como dijimos en la primera clase, la ecología se aborda a nivel de individuos, de poblaciones, de comunidades y de ecosistemas, y cada nivel tiene sus propios atributos y los estudiamos justamente a partir de atributos distintos. ¿Sí? O sea, acuérdense que decimos que la ecología la abordamos desde la teoría general del sistema, donde el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, si recuerdan, habíamos definido una comunidad como un conjunto de poblaciones de distintas especies que comparten un espacio y un tiempo. Estas comunidades las podemos estudiar a través de distintos atributos como la abundancia relativa, la diversidad, la equitatividad, la dominancia, la estructura física, la estructura trófica, que son conceptos que ya los vieron en teoría, pero que la idea del práctico es que veamos en un ejemplo hipotético cómo realizamos esos cálculos y cómo los interpretamos. Fíjense acá, el primer atributo emergente decimos abundancia relativa, que es la relación de la cantidad de individuos de una especie en particular en relación a todos los individuos que hay en la comunidad. Acá en abundancia relativa, yo les hago un llamado de atención porque siempre tenemos confusión. No sé si se acuerdan, cuando vimos poblaciones, que era otro nivel de organización, decíamos que la abundancia es un atributo emergente a nivel de la población, pero esa abundancia la medíamos como número de individuos presentes en la población. Y en ese nivel, en algún momento, también hicimos como una diferencia entre la abundancia absoluta y relativa. Pero en ese nivel, o sea, en poblaciones, cuando decimos abundancia absoluta, nos referimos a que nosotros pudimos contar los organismos. Había, no sé, 500 pingüinos en tal pingüinera, había 600 árboles en tal finca, ¿sí? O sea, yo conté. Y abundancia relativa lo usábamos cuando no podíamos contar directamente los individuos,
pero podíamos tener una medida de abundancia indirecta, como podía ser el número de heces, o la presencia del número de huellas por huellero, o la frecuencia de canto de aves. ¿Se acuerdan de esa diferencia entre abundancia relativa y absoluta a nivel de poblaciones? Acá, a nivel de comunidades, cuando hablamos de abundancia relativa, es otra cosa, es cuántos individuos hay de esta especie en relación a todos los individuos de toda la comunidad. Como es una relación, obviamente si yo sumo las abundancias relativas de todas las especies, ¿cuánto les tendría que dar? Uno. Este N sería 1, exactamente. O sea, la suma de los PI les tiene que dar igual a 1. El otro atributo emergente que estudiamos a nivel de comunidades es la diversidad. Habíamos definido la diversidad como la variedad de especies que se encuentran en una comunidad. Y habíamos dicho que la diversidad la podemos estudiar a través de diferentes parámetros. El más simple, la forma más simple de estimar la diversidad es a través de la riqueza, que la habíamos definido como número de especies que componen una comunidad. Si yo les digo la riqueza es de 10, quiere decir que esa comunidad tiene 10 especies, ¿sí? Número de especies presentes en una comunidad. Ahora, hay un montón de otros índices, también para evaluar diversidad, que incorporan, además de la riqueza, las abundancias relativas de los individuos, y ya vamos a ver un ejemplo por qué. De hecho, yo puedo tener dos comunidades con la misma riqueza, esta comunidad tiene 10 especies, esta tiene 10 especies, pero que las abundancias relativas de cada especie sean como bastante distintas, y por lo tanto el resultado sea que esta comunidad es más diversa que otra. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Índices para calcular diversidad hay un montón, ¿sí? Si ustedes se fijan en internet o en la bibliografía, en los libros, van a encontrar muchísimos, hay de Margalef, bueno, un montón. De los que nosotros, los más utilizados, digamos, los que vemos en el práctico, son el índice de Simpson y el índice de Shannon. Fíjense que ambos índices utilizan los mismos insumos, la misma información, que es la riqueza y las abundancias relativas de cada una de las especies. No es importante que ustedes se sepan la fórmula o la ecuación del índice de diversidad de Simpson y del índice de diversidad de Shannon. Sí importa de que ustedes entiendan cuáles son los insumos, o sea, en base a qué estamos calculando estos índices, y qué significan uno y el otro, ¿sí? Acuérdense que estos índices de diversidad son comparativos, es decir, no hay un valor que yo les pueda decir, bueno, más de 2 es una comunidad muy diversa y menos de 2 es poco diversa. Los índices, como les digo, son comparativos. Uno compara, esta comunidad tiene, no sé, este índice y esta comunidad tiene este índice. Bueno, esta es más diversa que esta. ¿Por qué no hay valores asignados? Porque los índices obviamente van a depender mucho de las especies o sea, la variación en el número, digamos, que tome el índice va a ser distinto si estoy analizando diversidad de artrópodos o diversidad de árboles o diversidad no sé, de microorganismos, etc. Entonces, siempre tengan presente que los índices de diversidad se los analiza de una forma comparativa. Otro atributo que habíamos visto es la equitatividad. Lo habíamos definido como la regularidad en que las especies están distribuidas en esa comunidad. La equitatividad sí toma valores máximos y valores mínimos, ¿no? La máxima equitatividad es 1. ¿Qué significa que la equitatividad es 1? Que todas las especies tienen la misma o similar abundancia relativa. O sea, contra más cercano a 1, esa comunidad va a ser más equitativa, por lo tanto más diversa. Contra más cercano a 0, esa equitatividad va a ser menos diversa, ¿sí? Un índice de equitatividad cercano a 0 quiere decir que hay una o pocas especies que son dominantes, que tienen mucha abundancia relativa, y que las otras se encuentran en baja abundancia relativa. Acá de nuevo tenemos las ecuaciones de cómo se calcula la equitatividad según Shannon, la equitatividad según Simpson, que como les dije anteriormente no son ecuaciones que se las tengan que estudiar de memoria para nada. Otro índice que vemos es el índice de similitud entre comunidades, ¿no? Yo les dije, bueno, el primer ejemplo era, tengo una comunidad con 10 especies y otra comunidad con 10 especies. Pero esas dos comunidades, ¿qué tan similares son en relación a la composición de especies?
Digo, estas 10 especies pueden ser todas diferentes a las 10 especies que tengo en esta comunidad. O quizás pueden ser iguales, entonces obviamente la similitud va a ser de 1. De nuevo, acá tienen la ecuación donde multiplicamos por 2, A es el número de especies que son comunes, es decir, que están en esta comunidad y que están en esta comunidad, y B y C son el número de especies que están en la comunidad 1 y en la comunidad 2, respectivamente. Bueno, acá tenemos un ejemplo que ustedes también van a tener que calcular y aplicar en el práctico. Fíjense, tenemos dos comunidades, comunidad A, comunidad B. Estas son las especies que están presentes en la comunidad y esto es el número de individuos que yo encontré en cada comunidad. Imagínense que fuimos al campo, fuimos a la comunidad A, hicimos un muestreo, fuimos a la comunidad B, hicimos un muestreo. En el muestreo medimos el número de individuos por especie y acá tienen como síntesis estos resultados. Primero, ¿quién me puede decir cuál es la riqueza de la comunidad A y de la comunidad B? Cinco, en ambas. Sí, en ambas. Ambas comunidades tienen 5 especies, o sea, la riqueza es igual. Pero si nosotros miramos el número de individuos de cada especie, ustedes ya pueden ver que estas comunidades no son tan iguales, ¿no? De la especie A, acá hay 80 individuos, y de la especie B, acá hay 20 individuos. Entonces, ¿cómo calculamos el atributo abundancia relativa de cada especie? Dijimos, es el número de individuos de la especie A en relación a todos los individuos presentes en la comunidad. Haciendo esa relación, yo calculo estos PI para la comunidad A y estos PI para la comunidad B. Si ustedes hacen la sumatoria de esto, obviamente les tienen que dar 1, ¿no? Entonces, fíjense acá, la especie A tenía una abundancia relativa de 0,75 en la comunidad A, o sea que era muy abundante, y en la comunidad B de 0,20. Cuando nosotros calculamos tanto el índice de Simpson como el índice de Shannon, fíjense, los tienen en esta tabla. ¿Qué me pueden decir de la comunidad B con respecto a la comunidad A? Mirando los índices, o sea, mirando el de Simpson y el de Shannon. Son semejantes. ¿Les parece que son semejantes? Son semejantes en riqueza, porque dijimos tienen 5 y tienen 5. Acá no les calculé el índice de similitud, pero fíjense que si calculamos la similitud, nos va a dar que son muy similares, porque las mismas 5 especies que están acá, o sea, que están en la comunidad A, también están en la comunidad B. Pero fíjense cómo varían las abundancias relativas. Y acá, como les digo, tienen el índice de Simpson y de Shannon para la comunidad A y para la comunidad B. ¿Les parece que son similares? Uno es 1,6 y el otro 4,9. No. ¿Qué comunidad es más diversa? ¿En la B? La B, mayor índice, mayor diversidad, ¿sí? Por eso la riqueza es la misma, pero la comunidad B es más diversa. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si tengo la misma cantidad de especies, son las mismas especies, ¿por qué la comunidad B es más diversa que la comunidad A? Fíjense qué pasa con las abundancias relativas de las especies en la comunidad A y en la comunidad B. Es más homogénea la comunidad B. Exacto, en la comunidad B, fíjense de que hay mayor equitatividad. Tengo o sea, las abundancias relativas de las especies son más similares que en esta comunidad donde tengo una especie que tiene el 75% de los individuos. ¿Cómo lo pueden traducir esto? O sea, ¿cómo verían ustedes estos datos en campo? ¿Sí? Imagínense una comunidad A y una comunidad B. Digo, en ambas están estas 5 especies. ¿Cómo verían ustedes cuando van al campo la comunidad B? ¿Sí? Como todas las especies tienen más o menos la misma abundancia relativa, obviamente nunca va a ser exactamente igual, pero más o menos tienen
similares PI, seguramente si ustedes van y se paran en esta comunidad, con solo mirar o en las parcelas que midan, van a encontrar, ya van a mirar y van a decir, ah, mira, ahí está la especie A, la especie B, la especie C, la especie D, la especie E. ¿Sí? En cambio, si van a esta comunidad A, ¿qué van a decir? Van a mirar, si ven así como a ojo, digamos, por encima, lo primero que van a ver es, ah, mira, en esta comunidad hay casi todos son de la especie A. ¿Por qué? Porque esa especie tiene un 75% de los individuos que componen esa comunidad. ¿Y cómo van a encontrar la B, la C y la D? Y seguramente van a tener que ir buscando y van a empezar a aparecer en la medida que ustedes hagan más parcelas, recién va a aparecer algún individuo de la especie B, recién va a aparecer algún individuo de la especie C, de la especie D y de la especie E. Que fíjense, la especie E es una especie súper rara, tiene súper baja abundancia relativa. ¿Sí? Entonces, hasta visualmente, o sea, obviamente hay que realizar las mediciones para conocer cómo es la diversidad en una y otra. Pero digo, ¿cómo verían ustedes en campo estas dos situaciones, una comunidad más equitativa y una menos equitativa? Si se fijan acá, también tienen calculado el índice de equitatividad, donde para la comunidad A, a ver qué se ha puesto de acá, para la comunidad A, la equitatividad es de 0,33 y para la comunidad B es de 0,99. Como dijimos, una comunidad, una equitatividad más cerca de 0 me está indicando que hay una o pocas especies dominantes y que las otras son raras. En cambio, esta que está más cerca de 1 me está indicando una mayor equitatividad. ¿Les quedó claro más o menos esto? Bueno, de todas formas lo van a tener que pensar porque eso es justamente lo que tienen que hacer en el primer punto del práctico. Si nosotros, a ver, que no sé por qué no puedo. Bueno, antes de pasar al punto del práctico, les explico en qué consiste el diagrama rango-abundancia. Este es un diagrama bastante utilizado para comparar de forma rápida 2, 3 o 4 comunidades. ¿Sí? Fíjense que acá, en el eje de las Y, colocamos la abundancia relativa de las especies y acá el rango de especies, por eso se llama diagrama rango-abundancia. El rango, o sea, que es como un ranking, lo que hacemos es ordenar las especies desde las más abundantes hasta la menos abundante. Entonces acá van a poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa la 1? La especie que tiene mayor abundancia. La 2, la segunda especie con mayor abundancia. La 3, la tercera especie con mayor abundancia. Y vamos ordenando en este eje las abundancias relativas de cada una de las especies. Estas curvas pueden tomar distintas formas. Estos obviamente son modelos hipotéticos que después cuando uno lo hace con datos reales y con datos de campo, nunca salen estas curvas así con estas formas tan perfectas, y lo que tenemos que hacer es fijarnos a qué curvas se asemejan más los datos que yo tengo. Como hay, bueno, varias, esto lo pueden leer en Begon también, series geométricas, serie logarítmica, la log normal y la de la varilla quebrada o el palo quebrado, donde tomemos estos dos extremos, ¿sí? La serie geométrica y la de la varilla quebrada o del palo quebrado. Fíjense, en esta serie geométrica, ¿qué les está indicando este gráfico? Primero, que es una comunidad con baja riqueza, porque fíjense esto, dijimos, acá va el ranking de especies, esta comunidad que tiene 2 o 3 especies nada más. Y además, como ordenamos las especies de mayor abundancia a menor abundancia, esto les está indicando que hay una especie que tiene mucha abundancia relativa, se lleva la mayor parte de los individuos, digamos, para esa especie, y las otras especies tienen baja abundancia relativa. Por lo tanto, toma esta forma de serie geométrica, y obviamente este es un caso de una comunidad muy poco equitativa y además poco diversa, ¿no? Tengo pocas especies y encima tengo 1 o 2 que son muy dominantes y las otras son raras. En contraposición, en el otro extremo, este modelo de la varilla quebrada, fíjense, primero, obviamente tengo mayor riqueza, o sea, mayor número de especies, y además sí tengo algunas especies dominantes, o sea, no es raro que en alguna comunidad haya un par de especies dominantes, pero tengo pocas dominantes, muchas con abundancia relativa intermedia y algunas pocas con abundancia relativa
menores, o sea, más raras. Esta comunidad tiene mayor equitatividad y por lo tanto mayor diversidad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en el punto 1? Les damos un escenario y ustedes tienen que calcular los atributos de la población, de las comunidades, perdón. El punto les dice, con el objetivo de estudiar el efecto del fuego sobre las comunidades de árboles en las serranías de Vélez, se establecieron 5 parcelas en una zona que se incendió y 5 parcelas en una zona que nunca se incendió y 5 parcelas en una zona que se incendió hace 20 años. En cada parcela se midieron y se identificaron todos los árboles que tuvieron un diámetro a la altura del pecho mayor a 10 centímetros. Acá tienen una tabla donde les decimos qué especie encontramos en la zona incendiada y no incendiada, y cuántos individuos, o sea, número de individuos, cuántos individuos había en cada una de las zonas. A partir de estos datos, ustedes tienen que calcular los atributos de las comunidades en la zona incendiada, en la zona no incendiada, y sacar una conclusión. Como mínimo, tienen que decir cuál es la riqueza de cada una de las zonas, calcular los índices de diversidad y de equitatividad, el índice de similitud, y realizar un diagrama rango-abundancia. ¿Bien? ¿Cómo van a hacer esto? Acá tienen los N, tienen que calcular los PI, que dijimos es el número de individuos de esta especie, dividido el número de individuos de toda la comunidad, y después, bueno, van calculando el logaritmo de PI, el PI al cuadrado, y lo que necesiten para ir calculando todos los índices. ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de sucesión ocurrió en este sitio luego del incendio? Y tienen que explicar las características. ¿Alguna duda sobre cómo hay que calcular los índices o qué significan cada uno de los índices? No, profe. Dijo que los diagramas rango-abundancia están en el Begon. Sí, están en Begon, están en Krebs y están en el Smith también, pero lo único que tienen que entender del diagrama rango-abundancia es que se ordenan, o sea, ese rango significa un ranking de la especie más abundante a la menos abundante. Se ordenan sobre un eje y se ve qué forma toma esa curva. Entonces, a partir de esa forma, vos podés decir, bueno, esta es una comunidad muy equitativa, esta es poco equitativa. O sea, obviamente el gráfico por sí mismo, si está solito, tampoco es que les va a decir tanto, pero la idea es con los índices que calcularon, más la figura que siempre nos ayuda como a explicar de una forma más fácil. ¿Por qué es importante la figura? Porque es como una síntesis. O sea, nosotros ahí podemos sintetizar los índices que calculamos. Podés ver la riqueza, podés ver la equitatividad y poder hacer un análisis de la diversidad. ¿Sí? En el mismo gráfico tienen que calcular, o sea, tienen que hacer las curvas para las dos zonas, ¿no? Porque esa es la idea, que en el mismo gráfico comparemos cómo es el diagrama para la zona incendiada y para la zona no incendiada. Yo lo que les recomiendo es que estos cálculos lo hagan en el Excel, no vale la pena hacerlos a mano. En el Excel ustedes ponen la ecuación y van a calcular de una forma mucho más sencilla todos los índices. Fíjense que con el práctico les subimos un anexo, donde en el anexo están todas las ecuaciones. O sea, es fijarte qué significa ese parámetro y calcularlo. Y obviamente, después de calcularlo, tienen que explicar en cortas palabras qué pasó en la zona incendiada y en la zona no incendiada. Los gráficos los pueden hacer con el Excel o los pueden hacer a mano. O sea, fíjense que no es muy complicado, son poquitas especies, ustedes lo pueden hacer a mano poniendo las abundancias relativas y el rango, o lo pueden hacer en Excel, o si alguno maneja algún otro programa más sofisticado, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tipo de sucesión ocurrió luego del incendio? ¿Recuerdan qué tipo de sucesión estudiamos en la teoría? Sería autogénica, ¿no? Después de un incendio, autogénica secundaria. Autogénica secundaria. ¿Sí? Acuérdense que en sucesión vimos que las sucesiones son cambios que ocurren en la comunidad
donde hay extinciones y colonizaciones de especies, y vimos que hay sucesiones autogénicas, sucesiones halogénicas y sucesiones degradativas. Ustedes tienen que explicar, si bien dijeron ya, acá ocurrió una sucesión autogénica secundaria, tienen que explicar cuáles son las características de esa sucesión y justificar sus respuestas, ¿no? ¿Por qué dicen que es una secundaria y no una primaria o no una degradativa? Bueno, en el siguiente punto tenemos un ejemplo sobre un volcán que se encuentra en Chile, que es uno de los más activos en Sudamérica. Desde 1640 hasta el 2003 tuvo 49 erupciones, lo cual es como bastante para el periodo de tiempo. Entonces se quiso analizar cómo ocurre la sucesión de especies luego de las erupciones. Fíjense que a pesar de que son como bastantes erupciones para este tiempo, estamos hablando de casi 300 años, ¿no? Lo cual obviamente supera la vida humana. Entonces, ¿cómo podemos estudiar estas sucesiones? Primero, ¿quién me puede decir qué tipo de sucesión ocurre luego de la erupción de un volcán? Estoy entre halogénica y autogénica primaria. Halogénica. Es una sucesión autogénica primaria, ¿sí? Acuérdense las características de la autogénica primaria. Ocurre en lugares que no tuvieron antes la influencia de una comunidad, ocurre en tiempos muy largos. O sea, ¿qué pasa acá? El volcán erupciona, sale ese magma, esa lava, se va corriendo, se enfría, ¿y qué es lo que queda ahí? Roca madre. O sea, esa roca madre nunca antes tuvo influencia de una comunidad. Entonces, ¿cómo podemos estudiar, nosotros desde la ecología, cómo ocurre la sucesión, o sea, los cambios de colonización y extinción de especies sobre ese magma? Como les decía, son sucesiones que llevan muchos tiempos, cientos a miles de años, y superan la vida humana. O sea, si yo espero que el volcán erupcione, que la lava se enfríe, y recién voy a ir estudiando en el tiempo cómo se van dando esos cambios de colonización y extinción, no me alcanza mi vida humana para solucionar esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen estos estudios? Acá les dicen que en este caso, este es un estudio que se realizó realmente en Chile. Yo en la bibliografía les puse el paper para el que lo quiera leer y chusmear un poco más. Obviamente yo hice una síntesis, una selección de todas las cosas que estudiaron, pero lo que se analiza es lo que llamamos una cronosecuencia, ¿sí? Como este volcán, como les dijimos, tuvo 49 erupciones, y las fechas aproximadas donde ocurrieron esas erupciones sí se conoce, uno puede establecer una cronosecuencia y decir, bueno, en este lugar, el volcán, o sea, en esta zona, el volcán erupcionó hace, no sé, bueno, acá tienen 200 años, acá 300 años, 700 años, 3000 años, 40.000 años, hace 60.000 años. Entonces uno puede ir y en el mismo momento comparar cómo es la comunidad en cada uno de estos sitios, asumiendo obviamente de que, bueno, que en el tiempo eso está representando los cambios que se dieron a través del tiempo. Entonces acá tienen una tabla con los resultados donde les indica las edades del sustrato, del más joven al más viejo, y algunas variables respuesta y algunos cálculos. Fíjense, calcularon el área basal para cada uno de los sustratos, el índice de Shannon, y acá en abundancias, esto también es algo que a veces se usa en comunidades. Fíjense que acá el estudio no aborda a nivel de especies, o sea, cuántas especies, cuáles son las especies que componen esas comunidades, sino que lo aborda desde una perspectiva de grupo funcional, ¿no? O sea, cuántas plantas deciduas hay, cuántas siempre verdes hay y cuántas coníferas hay, y calcula las abundancias relativas de cada uno de estos grupos funcionales. Acá tienen los resultados para cada año, acuérdense del más joven al más viejo,
y pueden ir viendo cómo cambiaron las abundancias relativas de los distintos grupos. Entonces la pregunta es, primero que definan qué tipo de sucesión ocurrió y expliquen sus características, que expliquen cómo varió la composición de especies a lo largo del tiempo, y fíjense cómo fue ese reemplazo, quiénes estuvieron primero, quiénes estuvieron después, quiénes en los sustratos más viejos ya no están y fueron reemplazados por otro grupo de especies, o sea que hagan brevemente ese análisis, y después les pregunta cómo esperan que varíe la concentración de nitrógeno y fósforo en el suelo a través de los años. ¿Sí? Acuérdense que son sustratos que antes no tuvieron influencia de una comunidad, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo y va habiendo colonización y extinción y aporte de materia orgánica, y se van desarrollando con suelos un poco más profundos, con aporte de nutrientes, etc., ¿cómo esperan que vayan cambiando algunos nutrientes en el suelo? ¿Se entendió qué es lo que tienen que hacer acá? Sí, profesor. Bueno, en el tercer punto les pedimos que expliquen cómo van a determinar el área mínima de muestreo en una comunidad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos poblaciones y vimos los métodos de muestreo? Vimos algunos métodos para determinar cuál era el tamaño de la parcela. Y dijimos que obviamente el tamaño de la parcela, entre otras cosas, estaba relacionado con el tipo de organismo que estábamos estudiando. No va a ser lo mismo el tamaño de una parcela si estoy evaluando pasturas, que si estoy evaluando árboles, que si estoy evaluando líquenes o el organismo que esté evaluando, ¿no? Ahora, en comunidades, fíjense que es un poco más complicado determinar el tamaño óptimo o mínimo de la parcela. ¿Por qué? Porque ese tamaño mínimo es, esa área mínima de muestreo es el área mínima a partir de la cual la comunidad se expresa como tal, ¿no? Acuérdense que lo que nosotros queremos evaluar son los atributos comunitarios. Si yo estoy evaluando una comunidad de especies leñosas y hago una parcela de 10 por 10, por decirles un tamaño muy chico, es probable que me caigan muy pocos individuos y de pocas especies, y que ese tamaño de parcela no sea una representación de mi comunidad, ¿no? O sea, mi comunidad en ese espacio no se está expresando como tal. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el tamaño mínimo, cuál es el área mínima de muestreo, tamaño mínimo de la parcela? Hay un método específico, que es este que les voy a contar, que consiste en, se comienza con un tamaño pequeño, acá, por ejemplo, tienen este cuadrado, por decirles puede ser de 10 por 10. ¿Sí? Cuento el número de especies presentes en la comunidad. Número de especies, no número de individuos. Entonces, cuento acá y tengo 2 especies. ¿Sí? Duplico el área de muestreo, o sea, esperen que mi mouse está acá. Duplico el área de muestreo, y cuando yo duplico, acá me aparecen estas 2 especies que estaban acá, y me aparecen 3 especies nuevas. Cuento las 3 especies nuevas. Vuelvo a duplicar y vuelvo a contar las especies nuevas. O sea, solamente cuentan especies nuevas que no hayan estado en el área de muestreo anterior. Y así sucesivamente van duplicando el área de muestreo hasta que el número de especies acumuladas se mantiene constante. Fíjense, acá tenemos un gráfico donde justamente decimos número de especies acumulados en función al tamaño de la parcela. Fíjense que el tamaño de la parcela lo fuimos duplicando, primero 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, 800 metros cuadrados, y al principio, obviamente yo a medida que iba agrandando mi parcela, iba encontrando nuevas especies, ¿sí? O sea, que encontré 7, que encontré 9, 11, hasta que llega un punto que yo sigo aumentando el tamaño de mi parcela y no aparecen nuevas especies, o sea, no identifico especies nuevas. Entonces, este punto, puedo decir que, este tamaño de parcela es el tamaño mínimo a partir del cual la comunidad se expresa como tal. Ya no me voy a gastar haciendo una parcela de 3.200 metros cuadrados, porque fíjense, voy a obtener una información muy similar a si hago una parcela de 800 metros cuadrados, ¿no? Además, acuérdense que en un muestreo tampoco es que hago una parcela. Por ahí a veces en el práctico se preocupan de decir, bueno, pero
a mí en esta parcela no me entraron todas las especies de la comunidad. Y no es que en una parcela, si no están las 10 especies de la comunidad, tu muestreo está mal. ¿Sí? Lo que tiene que estar es representada la mayoría. No importa si no están todas, porque para eso hacemos más muestras, o sea, no hacemos una, hacemos varias muestras, y en alguna muestra, bueno, seguramente las especies que son menos abundantes van a caer. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que mirar el gráfico, explicar cómo se construyó, o sea, en qué consiste este método de área mínima de muestreo, y con base en el gráfico indicar cuál es el tamaño mínimo de la parcela. ¿Bien? Bueno, fíjense que hasta acá en el práctico abordamos comunidades, o sea, los atributos que podemos estudiar al nivel de comunidades. En el medio fuimos metiendo algunas cosas de sucesión, donde ustedes tienen que identificar qué tipo de sucesión, cuáles son las características, y explicar qué pasa. Y este ejercicio es a nivel de ecosistema. ¿Sí? Fíjense, les pedimos que realicen primero un esquema sencillo, esperen que acá no sé cómo sacar esto de acá. Un esquema sencillo que representa el flujo de energía en un ecosistema, por ejemplo, de las yungas. Obviamente, en este esquema sencillo tienen que estar representados todos los niveles tróficos, y ustedes tienen que ir explicando cómo podrían llegar a darse ese flujo de materia y energía entre los diferentes niveles. Y luego tenemos un gráfico donde está graficado la radiación incidente en las distintas épocas del año en Tierra del Fuego y en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y en Posadas. Y les preguntan, ¿qué relación existe entre la radiación incidente promedio y la productividad primaria? ¿Qué les parece? ¿Qué relación puede existir? ¿Sería importante para la productividad primaria la cantidad de radiación que se recibe en un sitio y en el otro? Sí. Bueno, tienen que explicar por qué, cómo puede incidir, y explicar qué pasa en estos dos ecosistemas. Piensen, por ejemplo, a qué latitud está Misiones, a qué latitud está Tierra del Fuego. Piensen cómo son los ecosistemas en una localidad y en la otra. En Misiones tenemos un ecosistema selvático. Piensen cómo es la precipitación, cómo eso puede influir en la productividad primaria, cómo son las temperaturas y cómo varían en la época del año. ¿Sí? Si yo me paro acá, digo, bueno, estoy en las dos en verano, y sin embargo, seguramente voy a tener, o sea, ustedes tienen que explicar por qué va a haber diferencia en la productividad primaria neta si estoy en un ecosistema en Misiones o si estoy en Tierra del Fuego. ¿Sí? Les pregunta cuál de las dos localidades tendrá mayor productividad primaria y cómo varía la actividad primaria a lo largo del año. También les preguntamos qué otros factores pueden contribuir a la variación espacial o temporal de la productividad primaria, que algunos factores ya los nombré hace un ratito. ¿Bien? Perdón. Bueno, y el último punto es sobre cambio global, que les pedimos que, es la teoría que vamos a ver ahora en un ratito, les pedimos que mencionen las principales causas de pérdida de biodiversidad, que elijan una de las causas, y sobre esa causa busquen un artículo científico que esté relacionado, y que realicen una lectura crítica y una síntesis, como máximo 400 palabras. ¿Sí? Acá les pedimos que hagan una síntesis crítica, o sea, no pueden copiar y pegar el resumen, porque obviamente nos damos cuenta que es algo que no está redactado por ustedes. Tienen que practicar esto, ¿no? De leer un trabajo de una forma consciente y crítica, y ser capaces de resumir en como máximo, ¿no? 400 palabras, de qué se trata el trabajo, cuál es el objetivo, qué es lo que hicieron y cuáles son las principales
conclusiones. Igual ahora vamos a ver cuáles son las principales causas de pérdida de biodiversidad. Bueno, y este es el último práctico. ¿Alguna duda con este práctico? Profe, Sí. ¿se escucha bien ahí? Sí, te escucho. Sí, no, yo tenía una duda de, ay, no tengo el libro ahora, pero era con respecto a la biomasa que decía cuando estaba leyendo ayer. ¿La biomasa se refiere a la materia orgánica tanto muerta como viva por superficie? Cuando si hablamos de plantas, digo. Es que depende o sea, qué estés hablando. Qué sé yo, biomasa sí, puede ser toda la biomasa, o puede ser la biomasa seca, o la biomasa viva. En general, biomasa se estima como peso seco, ¿no? Es la medida operativa para saber cuánta biomasa tengo. Pero así en el aire no te puedo decir porque depende del contexto, no sé en dónde lo leíste o qué querías resolver cuando vos estabas hablando de biomasa. Estaba viendo el concepto de productividad primaria. Ahí lo había leído, pero no tengo el libro ahí ahora. Tendría que buscarlo. Sí, lo que pasa es que además depende de lo que estés estudiando. Yo también puedo decir, solamente quiero saber la productividad de las raíces, o la productividad de la parte aérea, o la productividad de toda la planta. Ajá. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda con este práctico? ¿Alguna otra duda? Tienen tiempo para entregarlo hasta el próximo lunes. También es en grupo y ya es el último práctico que vemos. Profe, en la plataforma figura hasta el sábado, creo. Bueno, me fijo. Pero, sí, se los puse hasta el sábado porque yo el lunes ya tengo que, hasta el domingo les pongo, porque el lunes ya tengo que saber quiénes presentaron para ver quiénes están en condiciones de rendir el parcial el martes. Bueno. ¿Sí? O les puedo poner hasta el lunes a las 9 de la mañana. Para que yo, no sé, ya acá está la profe Guada, se me ríe, pues ya cada vez les voy corriendo más. Pero bueno, para que si alguno el domingo de la noche quiere quedarse haciendo el práctico, yo la verdad o sea, hasta el lunes a las 9 de la mañana no me voy a sentar a hacer la lista de quiénes son los que están en condiciones de rendir, así que bueno, si a alguno le sirve el domingo a la noche, se los corro, pero Sí. o sea, el que ya no está, tiene los prácticos entregados hasta el lunes a las 9 de la mañana, yo bajo los prácticos, los corrijo, armo la lista y el que no está, no está. Sí, profe, mejor. Bueno, si no hay más dudas sobre esto, hacemos un receso de 5 minutos y empezamos con la teoría del cambio global. ¿Sí? No se vayan lejos, ¿no? Yo me voy a calentar agua para el mate y vengo.
Bueno, empezamos entonces con cambio global. Ya saben que en el Moodle tienen los Power y las teorías y las preguntas, las guías de preguntas teóricas, como para ir avanzando y estudiando, ¿sí? Este es el último tema que vemos en el programa, que es el cambio global, y que bueno, realmente estamos en un contexto actual de cambio global, donde es un tema que ya es transversal, no solamente para la gente que trabajamos en ecología, sino que es un tema que ya se habla en todos los contextos, ¿no? Científicos y no científicos, porque obviamente nuestra generación, o sea, actualmente en la humanidad, ya estamos viendo los efectos de este cambio global. El cambio global lo podemos definir como un conjunto de procesos interactuantes que alteran la estructura y el funcionamiento de este sistema. Hay algunos cambios que ocurren de forma local, pero que dada la magnitud y la frecuencia, impactan de forma global. Algunos de los principales factores del cambio global son, en la actualidad el más importante, cambios en los usos del suelo, que son causados principalmente por expansión de la frontera agropecuaria y por habilitación de tierras para urbanizaciones. Sin ir más lejos, fíjense lo que pasa en Salta, ¿no? Que el NOA tiene una de las tasas de deforestación más altas, que incluso ni siquiera en pandemia debe haber sido una de las pocas cosas que no paró y que incluso se aprovechó para seguir desmontando, tanto con objetivos de habilitación de tierras para la agricultura, como para urbanizaciones. Si uno va para zona sur, para la autopista oeste, pueden ver cómo cada vez más se van habilitando nuevos loteos, obviamente generados también por la necesidad, por el crecimiento poblacional y la necesidad de vivienda de nuestra especie, y se van haciendo rutas, se van habilitando barrios, construcciones, lo cual representa que el ambiente se perdió, ¿no? Una vez que ya hay un edificio, que hay una ruta, las especies que vivían ahí perdieron esa área de distribución. El otro componente que es muy importante actualmente y también en el futuro, o sea, principalmente en el futuro, es el cambio climático. El otro factor son las invasiones biológicas, la contaminación y la sobreexplotación. Vamos a ir desarrollando un poco cada uno de estos factores, pero sí tenemos que tener claro que en conjunto todos estos factores causan pérdida de biodiversidad, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad, recordemos que entendemos la diversidad biológica como la variedad de especies y de formas de vida, tanto de plantas, animales, hongos, microorganismos, y que esa biodiversidad incluye no solamente la variedad, la variedad a nivel de especies, sino que a nivel de poblaciones dentro de la misma especie y la diversidad genética, conjuntamente con las comunidades, ecosistemas y paisajes de los que forman parte, ¿no? ¿Por qué nos preocupa como humanidad esta pérdida de biodiversidad? Ya ni siquiera es por una cuestión humanística o de respeto hacia las otras especies, que obviamente yo creo que sí lo debemos tener, pero actualmente nos preocupa la pérdida de biodiversidad por la supervivencia humana, ¿sí? O sea, llegamos a un punto donde tenemos que entender que nosotros somos una especie más del ecosistema y que no podemos sobrevivir sin la presencia de las otras especies de las cuales nos proveen bienes y servicios ambientales, ¿no? Si piensan en la diversidad, piensen en todos los usos o los bienes que nos brindan, alimenticios, tintorios, medicinales, como combustible, fibras, viviendas, maderas, y no solamente los bienes, sino que también todos los servicios ambientales, como la polinización, la regulación del clima, de los ciclos hidrológicos, de los ciclos de nutrientes, y obviamente, ¿por qué son servicios ambientales? Porque son beneficios que obtenemos los humanos de la naturaleza en forma gratuita, ¿no? Esta biodiversidad no se distribuye de forma homogénea en todo el globo terrestre, sino de que, como pueden ver en el mapa, hay algunas zonas con mayor diversidad y otras zonas con menor diversidad. Acá pueden ver que estas zonas que están pintadas más oscuras es lo que se denominan
hotspot o puntos calientes de diversidad, donde se incluye no solamente diversidad a nivel de especies, sino que también está calculado en base a los endemismos, o sea, la presencia de especies que solamente se encuentran en esos hábitats, ¿no? La distribución de la biodiversidad está asociada también a la latitud y obviamente a las condiciones climáticas que difieren en el globo terrestre. Hay que entender que la amenaza actual no tiene precedentes, es decir, si bien el planeta Tierra ya vivió diferentes extinciones masivas, o sea, eventos de extinciones masivas, ya hay pruebas de que actualmente estamos transitando la sexta extinción masiva, con la particularidad de que esta extinción es provocada por actividades antrópicas, ¿no? Esta amenaza aumenta con el crecimiento poblacional y tiene la problemática además de que de todos esos factores que vimos, como dijimos, no actúan solamente cada uno por aparte, ¿no? Sino que todas esas amenazas son aditivas y actúan de forma sinérgica. De hecho, uno ve que en los lugares que cuando decimos cambios en los usos del suelo, ¿por qué? Porque antes había un bosque y ahora se sacó esa cobertura vegetal y se transformó en un campo de cultivo, ¿no? Entonces cambió el uso de esa tierra. Podemos ver que cuando ocurren, por ejemplo, estos desmontes, es muy probable que las especies invasoras ingresen a ese lugar, es posible que eso afecte también al cambio climático, que haya sobreexplotación de especies, etc. Es decir, todos los factores que vimos anteriormente actúan de una forma aditiva y sinérgica. Como dijimos anteriormente, el problema es que mucha de la biodiversidad que se está perdiendo tiene valor de uso actual o potencial. Actual porque actualmente se usa, o potencial, es decir, estamos perdiendo mucha biodiversidad que ni siquiera conocemos los usos, ¿no? Como dijimos, hay muchas especies que tienen usos medicinales y que quizás tienen la cura para enfermedades que todavía ni siquiera conocemos. Mucha de la biodiversidad que se está perdiendo ni siquiera fue descrita por la ciencia, es decir, hay especies que ya se perdieron y que no sabemos ni cuáles son porque no fueron descritas. Como les decía, ya hay evidencia sobre la sexta extinción masiva provocada por actividades humanas. Esta extinción son un fenómeno natural y provocan la declinación masiva de las poblaciones de muchas especies. La tasa de extinción en la actualidad ocurre a una tasa de miles de veces mayor de lo que ha ocurrido en el pasado. En nuestro país, como ustedes saben, tenemos una gran diversidad tanto de ecorregiones como de especies, entre las cuales el NOA es una de las regiones más diversas del país. Si ustedes se fijan acá en el mapa, podemos ver que realmente tenemos regiones chaqueñas, regiones de yungas, regiones puneñas, regiones de montes, y obviamente esta variedad de clima, o variabilidad en el clima y en los ambientes asociados, se expresa en la diversidad de especies. En Salta hay aproximadamente más de 3.000 especies, de las cuales 470 son endémicas, ¿sí? A pesar de ser una zona con alta diversidad y altos endemismos, la representatividad de nuestra biodiversidad en la lista roja de las especies es muy poca o nula. ¿Conocen qué es la lista roja de las especies? ¿Escucharon hablar alguna vez? ¿O el libro rojo de las especies? Yo no. Son las especies que están en peligro de extinción, ¿no? Son especies que tienen algún grado de peligro de extinción. Si ustedes entran, está disponible antes, según cuentan, era un libro rojo, por eso se llama libro rojo, pero hoy tienen una página que está disponible en internet. Si ustedes buscan libro rojo de las especies de la UICN, ustedes pueden poner el nombre científico de la especie que les interese conocer su estado actual de conservación, y ahí les da como distintas categorías, ¿no? Desde especie no amenazada, es decir, que actualmente no tiene un grado significativo de amenaza, especies que son vulnerables, especies casi amenazadas,
especies no me acuerdo cómo es la categoría, pero es algo así como muy amenazadas, y especies extintas en la naturaleza. En base a eso uno puede establecer algunas prioridades de conservación o prioridades de manejo. La cuestión es que cuando ustedes empiecen a buscar las especies nativas del NOAA en esa lista roja, van a ver que muchas de las especies que tenemos ni siquiera están categorizadas. Es decir, que no estén en el libro rojo no quiere decir que no estén amenazadas. Por ahí no están porque nadie se ocupó de evaluar cuál es el estado actual de conservación de esa especie, ¿no? Entonces, muchas de las especies ni siquiera están categorizadas. Actualmente hay como una tendencia de revalorización de la biodiversidad asociadas a estas modas que se les dice moda folk, donde los productos que se obtienen de usos sustentables del bosque tienen como un mercado obviamente más específico, pero ya hay gente de que le da valor, o sea, un valor agregado a estos frutos o a estos bienes, a estos alimentos que provienen de un uso sustentable del bosque, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos la experiencia de tener un proyecto del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, donde financian un uso sustentable del chilto, del árbol tomate, y se está trabajando con productores de Jujuy, donde se intenta que ellos hagan un aprovechamiento de ese bosque. Esos productos se están vendiendo en mercados, en el mercado central de Buenos Aires y en algunas ferias así como más gourmet, obviamente a mayor valor que un tomate perita o un tomate redondo, pero es una de las vueltas una de las líneas que se está intentando actualmente, donde decimos, cuando pensamos en conservación de la biodiversidad, ya no tenemos ese concepto que había hace algún tiempo, donde para conservar no hay que usar, no hay que tocar. Entonces, fíjense que desde esa perspectiva fueron que se crearon los parques nacionales, ¿no? Donde la especie humana, como si no fuéramos una especie más del sistema, es extirpada de esos ambientes, entonces esa es la forma de conservar. Actualmente decimos, bueno, en realidad no, los humanos somos una especie más de la naturaleza, tenemos que aprender a convivir y a establecer una relación más sana, un vínculo humanidad-naturaleza más sano. Nosotros necesitamos de las otras especies para poder sobrevivir, entonces lo que tenemos que trabajar es cómo establecemos ese vínculo o cómo nos relacionamos, cómo realizamos el aprovechamiento de esos recursos, obteniendo los beneficios que necesitamos para nuestra especie, pero sin causar una sobreexplotación y una degradación del recurso que a largo plazo nos terminaría afectando como humanidad. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cómo, como dijimos, los cambios en los usos del suelo es el factor más importante en la actualidad. Acá tenemos un ejemplo donde nos muestra cómo varió la cantidad de superficie desmontadas, expresado en hectáreas, a través del tiempo, ¿no? Y tenemos para el NOA y para para el NOA en general y para cada una de las provincias. Fíjense que desde el año 1975 la proporción de superficies desmontadas, si bien siempre fue aumentando, siempre se fue aumentando las tasas de deforestación, pero se daba a una velocidad mucho menor que a partir de aproximadamente 1997. ¿Por qué ocurrió este salto? Donde fíjense que la curva toma como una forma más exponencial, ¿no? Obviamente, la cantidad de hectáreas que se desmontan tiene mucha relación con el contexto social y político y económico que se vive en los diferentes años. En este momento, por ejemplo, fue en los años donde se permitió el ingreso de la soja transgénica, donde, esta soja transgénica tenía la particularidad de tolerar menores precipitaciones, entonces fue el boom de la soja en Argentina, se empezaron a desmontar muchas hectáreas, y la tasa creció exponencialmente. Fíjense que luego más o menos se estabilizó, acá no tenemos datos hasta el 2015, pero en el año 2007, que entre el 2005 y el 2007, con anterioridad a la ley de bosques, ¿conocen la ley de bosques ustedes? ¿Escucharon hablar de la ley de bosques? Sí, pero no se cumple mucho por lo que tengo entendido. No se cumple nada, pero por lo menos, bueno, hay una ley, o sea, igual no se cumple, pero es una ley antes que nada. En esa ley lo que se hace es establecer
cuáles son las reglamentaciones para poder utilizar el bosque. Se hicieron a nivel de provincia un ordenamiento territorial donde se dijo, bueno, estas zonas se pueden desmontar, estas zonas no se pueden desmontar, y en estas zonas se pueden utilizar, pero sin desmonte. No sé si vieron los mapas, están pintados como un semáforo amarillo, verde, rojo, y en realidad en rojo, que son las áreas que no se pueden desmontar, quedaron solamente los parques nacionales y los bosques ribereños, como de protección de cuencas, ¿no? Después hay mucha parte amarilla y hay mucha parte que ya se perdió, ¿no? La tasa de deforestación, especialmente en Salta y en Santiago del Estero, fue altísima en los otros años. Cuando se empezó a discutir la ley de bosques, ¿qué pasó? Antes, o sea, una ley no puede ser retroactiva, entonces a partir de que se sanciona en adelante, ya empezaba a complicarse mucho más los pedidos para habilitar tierras para el desmonte. Entonces, previo a que se apruebe la ley, entre el 2005 y el 2007, la tasa de desmonte incrementó un montón. ¿Por qué? Porque se empezaron a pedir más hectáreas que las que se necesitaba para ese año, pensando que en el futuro no iban a poder pedir permiso para desmontar esas hectáreas, ¿no? Entonces, por eso ahí también tienen un pico donde se ve que la curva se hace todavía más exponencial. Y cuando lo miramos por provincias, fíjense, como les dije, Santiago del Estero y Salta fueron las provincias con mayor tasa de deforestación en los últimos años. Mientras que si vemos la curva, no sé si llegan a ver, pero esta es Tucumán, esta es Jujuy y esta es Catamarca, podemos ver que las tasas de desmonte se mantuvo como bastante constante a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ustedes se pueden preguntar a qué se debe esto. ¿Por qué Salta y Santiago del Estero incrementaron tanto sus tasas de deforestación, mientras que Jujuy, Catamarca y Tucumán, la tasa permaneció como bastante constante? ¿A qué puede deberse eso? A que la clase política es buenísima en Jujuy, Tucumán y Catamarca, pero en realidad no, tiene que ver con la cantidad disponible de tierra que había para desmontar, ¿no? De hecho, Tucumán, ya todos los campos, o la mayor parte de los campos con aptitud agrícola ya están desmontados, o sea, ya no tiene mucho más para avanzar, porque las tierras que les quedan, al igual que en Jujuy, son tierras que no tienen aptitud agrícola. ¿Por qué? Porque están en pendiente. Al igual que en Catamarca tampoco, o sea, no tiene tanta tierra agrícola. En cambio, Salta y Santiago del Estero, ¿por qué aumentaron sus tasas de deforestación? Porque se avanzó sobre la región chaqueña principalmente, ¿no? Ya sea por cultivos o por el proceso de aumento de ganadería en el Chaco. Cuando toda la zona de La Pampa comenzó a utilizarse más para cultivo de soja, porque era más rentable, era menos complicado, etc., el ganado, hubo un proceso que se vino más para arriba y se empezaron a habilitar más tierras, tanto para agricultura como para ganadería. Eso como para ver un poco la situación actual del NOA. Acá tenemos un mapa donde pueden ver en gris, están representados cuál era la superficie desmontada en 1970, y este es un mapa del 2009. Ya para el año que viene les voy a agregar, tenemos un mapa del 2017, donde obviamente acá esto ya está casi todo, ¿no?, desmontado. ¿Cuál es el problema del desmonte, además de la pérdida de ese hábitat particular? Es que las poblaciones cada vez, como pueden ver, están más fragmentadas. Si están más fragmentadas, hay más problemas para el intercambio, el flujo génico, etc. Y las poblaciones que quedan pueden comportarse como islas, ¿no? Y a largo plazo, a pesar de ser un parche remanente, igual tener problemas. Acá hay algunos ejemplos de estudios que se hicieron con especies de acá, fíjense, tanto con un zorrito, una especie mamífero, como con una planta, una pasiflora, donde se analizó en la provincia de Salta cómo varió la distribución de la especie a lo largo del tiempo, en el 76, en el 2000 y en el 2009. Y bueno, no sé si llegan a ver ustedes en sus computadoras, pero esta era la distribución potencial que tenía la especie antes, y acá cómo fue avanzando el cambio en el uso del suelo, y fíjense cómo se va como comiendo esa distribución, ¿no?
Acá para esta especie en el 2009, fíjense que ya había perdido el 25,7% de su área de distribución natural, mientras que esta perdió el 44,1%. Todo esto se estimó a través de SIG. ¿Se acuerdan que los vimos en las primeras clases? Cómo podíamos realizar mapas de distribución potencial. Ahora, cuando pensamos en el cambio de uso de suelo como factor, también tenemos que pensar que este factor actúa de manera diferencial dependiendo la distribución de las especies. ¿Cuáles especies van a ser más afectadas? Y obviamente las especies que se distribuyan en áreas que tienen potencial productivo, principalmente en el NOA, yungas, chaco y monte. En cambio, las especies que tienen una distribución en prepuna o puna, seguramente se van a ver afectadas por otros factores del cambio global, pero no por los cambios en los usos del suelo, porque de hecho son tierras que no tienen valor productivo, valor agrícola. Acá tienen un ejemplo donde se estimó para estas dos especies de cactáceas, una con distribución típicamente chaqueña y otra con distribución puneña. ¿Cuál fue el porcentaje de superficie perdida entre 1999 y el 2009? Y como dijimos recién, fíjense que en el Cereus, que tiene una distribución chaqueña, la pérdida de hábitat fue mucho más alta y además incrementó muchísimo el número de fragmentos, ¿no? O sea, ese rango de distribución, o del rango de distribución del Cereus, sufrió un retroceso, o sea, se achicó el rango de distribución y además las poblaciones fueron más fragmentadas. Mientras que este cactus, que tiene una distribución puneña, el área de distribución práctica, si bien obviamente sí disminuyó, pero prácticamente no fue afectada por cambios en los usos del suelo. Bueno, el segundo factor que más importante del cambio global es el cambio climático, ¿no? ¿Qué definimos como cambio climático? Es un cambio justamente en el clima que es identificable mediante análisis estadístico a raíz de un cambio en el valor promedio. Cuando pensamos en cambio climático, como vimos en las primeras teorías, no es que el cambio climático es 100% antropogénico, ¿no? De hecho, antes de que existamos los humanos como especie, el mundo ya pasó por varios cambios climáticos, con aumentos y disminuciones de la temperatura, periodos glaciares, periodos interglaciares, donde variaban las condiciones, variaban los recursos. Entonces, ¿por qué nos llama la atención que actualmente el clima esté variando? Si yo digo, bueno, en realidad el clima siempre varió, nunca se mantuvo constante, entonces, ¿por qué actualmente nos preocupa que el clima esté cambiando? ¿No? Vamos a ver en un ratito. Lo primero que tenemos que pensar es por qué el clima varía. Hay un efecto, que ustedes lo deben conocer, que se llama el efecto invernadero, que es un proceso natural, que es lo que permite la vida en la Tierra, ¿sí? El efecto invernadero no es antropogénico, es un proceso natural que si no existiría, la temperatura promedio de la Tierra sería tan fría que no permitiría la existencia de vida. Cuando decimos que el efecto invernadero es antropogénico, cuando decimos, bueno, en realidad lo que está pasando es que están aumentando los gases de efecto invernadero por actividades humanas en tasas que son mucho mayores a las registradas en la historia de la Tierra y por eso sí constituye un problema. ¿En qué consiste este efecto invernadero? La principal fuente de calor, sabemos, es el Sol emite radiación, la Tierra tiene una atmósfera compuesta por distintos gases, y parte de la radiación que llega, obviamente, parte es reflejada, otra parte es transmitida, parte es absorbida, y parte, otra vez, o sea, parte de esta energía que es reflejada, queda como atrapada, digamos, entre comillas, en los gases de la atmósfera, que son los gases de efecto invernadero que retienen ese calor y hacen que la temperatura de la Tierra sea habitable. Si nosotros aumentamos la concentración de esos gases, lo que hacemos es que esta atmósfera cada vez retenga más calor. Al hacerse el clima más caliente y aumentar los gases de efecto invernadero, obviamente se producen un montón de desequilibrios en el sistema, ¿no? Acá tenemos algunas fotos. Bueno, primero analicemos este gráfico donde vemos en una escala de cientos de años cómo fueron aumentando los gases de efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero es el principal dióxido de carbono,
que la principal actividad humana que lo produce es, obviamente, la combustión de combustible, la quema de combustibles fósiles. El segundo gas más importante es el metano, que es producido principalmente por la actividad ganadera y los cultivos de arroz. Y después tenemos óxidos nitrógenos, otros compuestos nitrogenados, que igual los óxidos de nitrógeno son producidos principalmente por la agricultura, porque los usan como fertilizantes, ¿no? Partes de eso se volatilizan o se vuelven a la atmósfera y aumentan la concentración de óxidos de nitrógeno. Si nosotros vemos cómo varió la concentración de estos gases en una escala de miles de años, vimos que siempre hubo variaciones, aumentos, disminuciones. Estos aumentos y disminuciones también tuvieron que ver con si la Tierra estaba en una época glaciar o en una época interglaciar. En la interglaciar, obviamente, aumentaba la temperatura, aumentaba la actividad biológica, y por lo tanto causaba estas diferencias en la composición de la atmósfera. Pero fíjense, de nuevo, acá tenemos patrones que más o menos suben, bajan, pero se van manteniendo estables, y hay un punto en la historia de la Tierra donde la concentración de estos gases empieza a aumentar exponencialmente. Cuando nosotros vemos qué punto de la historia de la humanidad es vemos que coincide con la revolución industrial, ¿no? Donde justamente comienza toda esta tecnología de quema de combustibles fósiles. Ya nadie puede negar la existencia del cambio climático, hace años, décadas que se habla de esto. En algún momento algunas personas decían, bueno, yo sí creo, yo no creo, y actualmente lo importante es que nosotros como profesionales, o como futuros profesionales, podamos argumentar y mostrar cuáles son las evidencias actuales de este cambio, que ya no es una cosa de que, bueno, las generaciones futuras, pobrecitas, que van a vivir las consecuencias de este cambio, o mis tataranietos, no. Somos nosotros ya las generaciones que estamos viendo los efectos de este cambio climático. Acá tenemos una foto tomada en el mismo lugar de la Antártida, con una diferencia de 100 años, y podemos ver cómo varió, o sea, cómo se fueron derritiendo estos cascos polares, ¿no? Obviamente estos cambios en el clima traen otros problemas, como que algunos lugares sean extremadamente calientes, otros que sean extremadamente fríos, aumentan la probabilidad de incendios, la probabilidad de sequías en algunas zonas, la probabilidad de inundaciones en otras zonas, y de hecho no nos es tan lejano, si se acuerdan, hace 1 o 2 años salió en todos los medios de comunicación que en Tierra del Fuego estaban con una temperatura, no me acuerdo si era como 35 grados, que para ellos es un montón, y habían decretado asueto, porque la gente no podía ir a trabajar, porque obviamente las casas, las construcciones, la vestimenta, no están preparadas para esas temperaturas, ¿no? Acuérdense, en Australia tuvieron temperaturas de hasta 45 grados centígrados, lo cual también provocó un montón de incendios. Todos los años tenemos zonas que cada vez más se inundan, otras que sufren sequía y los animales y los cultivos se mueren. Es decir, todos estos desequilibrios son las consecuencias de este cambio climático. Bueno, acá, como les decía, tienen cómo fue variando a través de los años la concentración de dióxido de carbono y cuáles son las principales actividades humanas que la producen: deforestación, degradación, los óxidos de nitrógeno, productos de la agricultura, el metano, producto de la agricultura, de los desechos, y el dióxido de carbono, producto de la combustión de origen fósil. Ahora, ¿cómo se predice que va a seguir viendo las tendencias actuales, digamos, cómo va a ser el clima en el futuro, cómo va a variar la concentración de gases de efecto invernadero y el clima? Hay un organismo internacional, que lo deben haber escuchado hablar, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que cada cierto tiempo se junta y hacen informes, que están, la versión en español, la pueden descargar y fijarse a ver cuáles son los últimos reportes del IPCC, pero ellos estiman para el 2050, que fíjense, ya el 2050 no es una cosa como tan lejana, ¿no? Ya estamos ahí del 2050, plantean diferentes escenarios. Diferentes escenarios en función de qué, en función a las actitudes o la mitigación
que podamos realizar nosotros como especie, ¿no? Y dicen, bueno, si se mitigan las emisiones de efecto invernadero, las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿cuánto va a aumentar la temperatura en un escenario favorable, en un escenario más o menos favorable y en un escenario desfavorable? ¿Qué es lo que llama la atención del último informe? Que ya ningún escenario plantea que la temperatura no va a aumentar. O sea, que va a aumentar es un hecho, ¿no? Lo que te dicen es, en el mejor de los casos, si cumplimos todos los compromisos internacionales que venimos asumiendo, la temperatura va a aumentar hasta 1,5 grados centígrados al 2050. Si no hacemos lo que cumplimos, va a aumentar 2 grados, va a aumentar 4 grados, va a aumentar 6 grados. 1,5 grados parece no ser un valor como, bueno, no es tanto 1,5 grados, pero recuerden que este valor es un promedio para la Tierra, lo cual va a provocar que en algunos lugares aumente muchísimo más, se vuelvan mucho más calientes, y en otros lugares mucho más fríos. ¿Bien? Acuerdos, como les decía, esto del cambio climático, del cambio global, son cuestiones que se vienen discutiendo hace décadas, y hay un montón de acuerdos internacionales, acá tienen algunos, no voy a entrar mucho en esto, pero en todos estos acuerdos internacionales, Argentina forma parte, ¿no? O sea, y acá, qué sé yo, Conferencia de Estocolmo, Informe Brundtland, Protocolo de Montreal, Conformación del IPCC, la Cumbre de Río de Janeiro de Diversidad Biológica, el Protocolo de Kioto, Protocolo de Nagoya, informes del IPCC, son todos acuerdos que se hacen en un marco internacional donde todos están de acuerdo que hay que hacer algo, que hay que limitar los aumentos de temperatura, que hay que buscar tecnologías limpias, ahora, para mitigar este efecto. La cuestión es que en la mayoría de los casos, obviamente estos acuerdos no se cumplen, ¿no? Quedan papeles y cada vez más, o sea, en ningún momento se redujo ni se mitigó la emisión de combustibles fósiles, a pesar de todas las energías alternativas y de todas las investigaciones que cada vez se avanzan más en ese aspecto. Acá, como para que tengan una idea, estos son los escenarios que te decía que planteó el IPCC en el último informe, donde en un escenario desfavorable, la concentración de dióxido de carbono sería cerca de las 900 partes por millón y el aumento de la temperatura hasta 4,8 grados, mientras que en un escenario favorable quiere decir que se cumplen con todos los compromisos, o sea, en un escenario favorable de mitigación y limitación, la temperatura aumentaría hasta 1,7 y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera hasta 475, 420 partes por millón. Piensen cómo, en un contexto ecológico, cómo estos cambios en la composición de la atmósfera y en las condiciones climáticas y en los estreses pueden afectar a la distribución y la abundancia de las especies que desean estudiar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este cambio climático? Como dijimos, aumento de la temperatura promedio, cambios en los regímenes hidrológicos, aumento en el nivel del mar por el derretimiento de los cascos. A nivel del mar, además, hay un montón de problemas porque el cambio en temperatura produce también cambios en las corrientes, lo cual impacta en la distribución de los organismos que viven en los océanos, y sobre todo en los ciclos de migraciones y emigraciones. Bueno, de esto son temas que dan para hablar mucho, y seguramente al que le interese hay un montón de información en internet, hay videos, hay programas de televisión que abordan estos temas, ¿no? Bueno, ¿cómo se espera que en este contexto de cambio climático sea la distribución de los biomas del mundo en el futuro? Se espera que en la Amazonia haya una tendencia de sabanización, es decir, lo que hoy es selva, que se convierta en sabana, que es otro sistema donde hay elementos leñosos mezclados, o sea, o separados por matrices de pasturas o herbáceas. También piensa eso, cómo puede afectar la distribución de las especies que viven ahí actualmente, ¿no? Otras especies pueden desplazar su rango de distribución, algunas otras especies seguramente van a aumentar su rango de distribución, y otras especies se van a perder. Como les decía, el cambio climático no solamente produce la reducción, expansión o desplazamiento del rango de distribución, sino también que altera los ciclos fenológicos, ¿no? Si ustedes son un poco observadores,
habrán visto cómo en los últimos años se fueron corriendo, entre comillas, las estaciones del año, y por ahí vemos en otoño especies que están floreciendo, o en verano especies que ya están fructificando, y bueno, obviamente los cambios en el clima afectan mucho la fenología de las especies. ¿Y cuál es el problema? Que además, para la propia especie, es que las especies interaccionan, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en polinización es muy fácil de ver. Digo, bueno, este polinizador tiene que estar disponible, entre comillas, cuando esta flor o esta especie está floreciendo. Si se adelanta la floración de esta especie y, no sé, este grupo de insectos todavía estaba en pupa o en huevo, bueno, se desacopló y ya no va a ocurrir esa interacción. ¿Sí? Como les decía, los cambios fenológicos que afectan las interacciones de las especies pueden causar desacoples espaciales o temporales. Temporales les acabo de explicar, y espacial ¿por qué? Porque puede ser que la especie 1 que interaccione con la especie 2, por ejemplo, a la especie 1 le ocurra un desplazamiento de rango de distribución, mientras que la especie 2 no. O sea, ¿qué va a pasar ahí? Ya no viven en el mismo ambiente, no se encuentran, no interacción. O desacoples temporales como los que acabamos de explicar. ¿Cómo podemos predecir el efecto del cambio climático sobre la distribución y la abundancia de las especies? Acá, como habíamos dicho, esto se puede estimar a través de sistemas de información geográfica, realizando modelados del nicho ecológico, conociendo cuál es la distribución actual de las especies, conociendo cuáles son las predicciones de cómo va a ser el clima en el futuro. Entonces se puede estimar cómo se van a comportar el rango de distribución de las distintas especies. Acá tenemos un ejemplo hecho en Salta sobre cómo afecta el cambio climático el rango geográfico de un solanum, esta plantita que ven acá, donde, como les digo, se analizó la distribución a través de SIG, se pusieron las capas climáticas, los puntos de presencia actualmente, y se estimó cómo iba a ser, cómo es la distribución actual al 2050 y al 2080. Fíjense que en todos los casos, a medida que pasa el tiempo, el rango de distribución de esta especie se va retrayendo, se va achicando. ¿Por qué nos sirve hacer estas clases de estudio? Porque nos puede ayudar a plantear distintas estrategias de manejo y de conservación, ¿no? Si yo tendría que priorizar conservación de algunas poblaciones de esta especie, siempre es imposible conservar toda la variabilidad, todo el rango. Entonces tengo que tomar decisiones. ¿Qué diría yo teniendo esta información? Bueno, hay que conservar ex situ estas poblaciones, el germoplasma de estas poblaciones, que son las que posiblemente se vayan a perder en el futuro. Bueno, este es otro ejemplo de cómo varía la distribución actual en el 2050 y en el 2080. Fíjense que acá no solamente se retrae, sino que queda totalmente fragmentado, ¿no? Con una parte en el norte y con otra parte de la distribución en el sur. Algo que tenemos que tener ojo y cuidado en estos modelos de distribución es que son modelos, ¿no? Como dijimos a lo largo de toda la materia, son modelos, son simplificaciones de la realidad, donde uno asume muchas cuestiones, no quiere decir que es la distribución real, ¿no? Después nosotros tendremos que analizar un montón de otras cuestiones ecológicas y que también obviamente influyen en la distribución, pero en realidad lo que nos está marcando acá es el hábitat disponible que va a tener esa especie en el 2050 y en el 2080. Para este ejemplo del solanum, como pueden ver, acá tenemos graficado la superficie actual en el 2050 y en el 2080, y podemos ver que se estima que para el 2050, es decir, dentro de unos 30 años, el rango de distribución de esta especie se va a ver reducido en más de un 80%, y para el 2080 en un 90%, lo cual obviamente plantea de que es urgente tomar medidas de conservación o aplicar medidas de conservación sobre esta especie. Hay otras especies que, como les dije, quizás no retraen el rango de distribución, pero sí ocurre un desplazamiento, ¿sí? Como en este caso, donde podemos ver que hay un desplazamiento hacia el oeste.
Esto le sirve para determinar áreas de recolección y de conservación, obviamente pensando en cuáles son las que tienen más posibilidades de perderse. ¿Sí? Bueno, otro de los factores que habíamos dicho que son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad son las invasiones biológicas. Perdón, ¿alguna pregunta hasta acá sobre el cambio climático o cambios en los usos del suelo? No, profe. A ver si me tomo otras mates. Bueno, otro de los factores, dijimos, son las invasiones biológicas. ¿Qué son las especies invasoras? Son especies exóticas que pueden mantener una población viable por sí mismas. ¿Sí? O sea, hacemos la diferencia en especies exóticas y especies invasoras. ¿Por qué? Porque no todas las exóticas son invasoras. Sí, todas las invasoras son exóticas. ¿Sí? Pero las invasoras, como dije recién, además de ser exóticas, es decir, de estar fuera de su área de distribución natural, además tienen la capacidad de reproducirse sin intervención humana. Es decir, no sé, si mi abuela trae una rosa de Brasil, de que la tienen que cuidar y tiene un montón de requerimientos y ella la tiene en su galería, eso es una especie exótica, ¿no? O sea, está fuera de su área de distribución natural, pero no es una especie invasora. Ahora, las especies que se escapan o sea, que no necesitan intervención humana, como puede ser el pasto cubano, bueno, no como puede ser, como es el pasto cubano, el sereno, algunos insectos, las ratas, los castores en el sur, los ciervos colorados, el gorrión, hay un montón de especies invasoras que causan pérdida de biodiversidad a nivel local. Fíjense, esta es una foto que está en un campito que está cerca de mi casa, y que realmente representan lo que hay, o sea, lo que veo todos los días desde que me voy de la UNSA hasta que llego a mi casa. Este es un campo de cultivo de pimiento, no sé si logran ver ahí, que está totalmente invadido por pasto cubano. Entonces, no solamente causa pérdida de biodiversidad, sino también causa problemas económicos, porque hay que invertir esfuerzos, tiempo y dinero en controlar estas especies invasoras en los campos de cultivo. Las especies invasoras, o sea, para que una especie se convierta en invasora, seguramente tiene características de estratega, ¿no? Y de especie competidora, con alta tasa de adquisición de recursos, rápido crecimiento, producen muchas, si son plantas, muchas semillas, si son animales, muchos descendientes, tienen esta una rápida capacidad de adaptación o de ajustes al ambiente, y hace que compitan con las especies nativas y que las desplacen o las extingan, ¿no? Entonces es uno de los problemas y que es muy difícil de controlar. ¿Cómo una especie llega fuera de, o sea, cómo una especie se convierte en invasora? Muchas veces es por actividad humana intencional, es decir, se trajo una especie con fines comerciales y se escapó del cultivo y se fue al bosque nativo, como fue el caso, por ejemplo, del sereno, que es una especie siempre verde, se usa para arbolado urbano y demás, y fíjense que el sereno tiene la particularidad que produce frutos carnosos justamente en invierno, donde en el bosque nativo no hay tanta disponibilidad de alimento para las aves. Entonces ahí ¿qué pasa? Las aves vienen a los serenos, a los parches de, de este arbolado urbano, consumen las semillas, o sea, y consumen los frutos, vuelven a los parches de bosques nativos, usan los árboles como percha, defecan y van ayudando a la dispersión, o sea, colaborando y haciendo que el sereno aumente su área de distribución más allá de la ayuda humana. Algo similar, otras veces, como es en el caso del pasto cubano, no es que se trajo con una intención humana, sino que fue de forma accidental, ¿no? Que vino mezclada con semillas no me acuerdo, no me acuerdo si era de cebada o alguna similar, que, bueno, como son semillas muy chiquititas, vinieron mezcladas en esos camiones. También muchas invasoras vienen en la rueda de los camiones que se llenan de barro y demás, y se va transportando por acción humana, pero no intencional. Bueno, ¿por qué las invasoras constituyen un grave problema?
pueden modificar los regímenes hidrológicos, los ciclos de nutrientes, los flujos de materia y energía, interfieren en los patrones de dispersión de las especies nativas, modifican la biodiversidad en general disminuyéndola, interfieren en los ciclos de nutrientes en el suelo, por ejemplo el sereno causa acidificación del suelo, entonces es un súper problema, y además hay varios estudios que demostraron que alteran muchísimo el régimen hidrológico. Si se fijan, los serenos más grandes siempre los van a encontrar como cerca de los ríos, porque crece tan rápido que consume muchos nutrientes y mucha cantidad de agua, ¿no? Entonces altera todo el régimen hidrológico de los bosques que invaden. Desde la ecología, las especies invasoras se pueden estudiar desde la perspectiva de cuáles son las características bioecológicas de la especie. Como yo les dije, tienen que ser, en general tienen características de estrategas o de competidoras. También se puede abordar desde pensando en cuáles son las características de los sitios invadidos. Si ustedes piensan en un bosque que tiene un buen estado de conservación y una alta diversidad, posiblemente tenga menos probabilidad de ser invadido que un bosque degradado. ¿Por qué? Porque en el bosque degradado hay más nichos vacíos que están disponibles para que estas especies invasoras puedan colonizar. Bueno, como les dije, las especies invasoras nos interesan además por los daños biológicos, por los costos económicos que requieren. Realmente es muy caro hacer control de especies. Fíjense, acá tenemos como ejemplo la palomita de plaza, también es una especie invasora, y que siempre se proponen distintos métodos de control y se las quiere sacar porque además que compiten con las aves nativas, causan daños en la estructura de los edificios, de los monumentos, porque defecan, y bueno, obviamente es un problema, y es muy difícil de controlar. Acá tenemos esta especie que es el kiri, que se los pongo como ejemplo porque es una especie que en los últimos años fue como muy promocionada, incluso Nación sacó un financiamiento específico para cultivo del kiri, y había como, estaban promocionando de que ya habían plantado 1 millón de kiris en Tucumán. El kiri lo vendían, entre comillas, como el árbol, la especie, que nos va a salvar del cambio climático. ¿No? Fíjense qué locura pensar que una especie, encima exótica, nos va a salvar del cambio climático. ¿No? Desde el vamos, eso ya es algo imposible porque no es una especie que nos va a salvar de nada. Hay que tener una perspectiva ecológica, una perspectiva ecosistémica, y de que justamente los componentes interactúan y no es que uno solo va a poder salvar nada, ¿no? Bueno, el kiri tiene la particularidad que según un estudio que hizo alguien, fija ese es lo que te venden, ¿no? Que fija más dióxido de carbono que cualquier otra especie. Entonces vos ahí decís, bueno, más dióxido de carbono que qué. Alguien evaluó cuánto dióxido de carbono fija un bosque nativo, pensando en toda la estructura vertical y horizontal, si es un bosque que está en buen estado de conservación. ¿Sí? Siempre fíjense que cuando decimos mejor o peor, tenemos que pensar con qué lo estamos comparando, ¿no? El kiri tiene la propiedad que es un árbol que crece hasta 4 metros por año y tiene una dispersión, produce muchas semillas pequeñas y tiene dispersión anemócora por el viento. Es decir, lo primero que pensamos nosotros cuando empezaron a promocionar el kiri es, este es el próximo pasto cubano, ¿no? O sea, es una especie que tiene todas las características bioecológicas sin entrar en mucho detalle, para convertirse potencialmente en invasora. Entonces están financiando un proyecto supuestamente para evitar el cambio climático y forestar, y que es una especie que tiene una gran capacidad de supervivencia, de adaptación en diferentes ambientes, cuando en realidad después vamos a estar con el problema de cómo controlamos el kiri, que invadió todas las zonas. Entonces, bueno, a lo que voy es que cuando decimos que hay que plantar árboles, no cualquier árbol da lo mismo, no da lo mismo un árbol nativo que un árbol exótico, y siempre tenemos que pensar en los problemas que puede causar a largo plazo. Bueno, y eso como síntesis de cambio global. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Fíjense que cambio global, o sea, lo tenemos que abordar desde una perspectiva recontraintegradora, porque afecta
O sea, nosotros podemos ver el efecto del cambio global en todos los niveles de organización que estudiamos en ecología. Cómo afecta a nivel de organismos, a nivel de poblaciones, a nivel de comunidades, a nivel de ecosistemas, ¿no? O sea, es una perspectiva global, y ahí tenemos que tener siempre en cuenta de que por más que nosotros estudiemos como partecitas del sistema aislada, nunca tenemos que perder de vista que esa partecita que estamos estudiando está dentro de un contexto donde también hay otras interacciones y hay otros actores y hay otros efectos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, comentario o algo que quieran aportar sobre este tema? No, particularmente, profe, es un tema muy amplio y la verdad triste de ver. Sí, es cierto, pero bueno, siempre hay que, cuando lo estudiamos de ecología, pensar en los datos, siempre piensen cuáles son las causas, cuáles son los efectos y cuáles son las evidencias, ¿no? De que realmente ya no es algo de que, uy, no, bueno, hubo varios documentales y hasta libros escritos desmitificando el cambio climático y el cambio global. Bueno, hoy ya hay un montón de evidencias que nos muestran qué está ocurriendo y cuáles son las causas, y que bueno, estamos ya en el límite de que el cambio global no lo podemos evitar. Lo único que podemos hacer es plantear estrategias y empezar a actuar de forma más responsable para mitigar los efectos, ¿sí? O sea, ya no lo podemos, o sea, ya está, el cambio global ya está, ya estamos viendo las consecuencias, pero bueno, lo que podemos empezar a hacer es tomar acciones concretas para mitigar los efectos del el cambio climático en el futuro, que como les digo, ya no es tan futuro, 2050, estamos acá nomás, digamos. Pero bueno, si no hay más dudas o consultas, cambio global entra para el parcial, tienen un punto en el práctico que tienen que resolver. De estas causas que vimos, o sea, de estos 5 factores que contribuyen al cambio global, ustedes tienen que elegir uno y buscar un paper que esté relacionado con eso. Hacer una síntesis, una lectura crítica, el que a ustedes les guste más, les haya interesado más, les atraiga. Es un tema que cada uno de los factores da para hablar un montón. Así que busquen algún articulito que les parezca. Obviamente siempre pónganme la cita del artículo para que yo sepa qué leyeron, ¿no? Pero busquen lo que les guste más y hagan una síntesis crítica de cómo se abordó ese estudio desde una perspectiva ecológica. Un artículo científico, ¿no? No informes de blog, páginas de internet, ni nada similar. Busquen en el Google académico o similar. Bueno, si no hay más dudas, terminamos acá y nos vemos el lunes. Acuérdense que en el horario del práctico vamos a dar consulta para el parcial y el martes es el parcial. Bueno, profe. Hasta luego. Luego nos vemos. Chao. Chao. Chao, hasta luego.